Buenas noches, hoy estamos en el Acuarista Podcast, otra edición más. Y en esta noche estamos igual con nuestro querido amigo Manuel Arias, Andrés Cordero y su servidor Israel León. Y esta vez vamos a hablar del tema de lo que son las rayas o el género Potamotricón. Así es, aquí con toda la experiencia. Y por primera vez grabamos de noche. Sí, ya estamos de para, noche para hacer un poquito de cambios. De Sí. hecho, ¿sabe qué se me estaba ocurriendo? Que la gente, de esta hora el podcast también es muy tuanes de que la gente, de si tiene como varas así como dudas y varas así Sí, como, claro. de que se comparta la vara porque uno puede llegar a decir como, mae, o sea, de tantas varas así como que la gente a veces dice, mae, ¿cómo, digamos, X cosa, digamos, como cómo curo X o cómo mantengo algo? Sí, no, igual, y eventualmente eso es lo que se puede hacer. Entonces, obviamente, sería muy tuanis que si alguien llega y dice, mae, X cosa, mae, vamos a estar viendo comentarios o Sí, o todo privados. lo que ocupe en duda, todo lo que sea. Sí, no, y que la comunidad que nos ve siga creciendo y, Sí. y nos hagan preguntas, nos Exacto, recomienden temas, nos recomienden personas que podamos invitar. exacto. Y ojalá también compartir este video, ¿verdad? Ah, no, sí. Porque esa es la única manera de estar creciendo. Y de hecho, digamos, de tantos temas que podemos abarcar, digamos, hoy vamos a tocar uno de muy específico. Sí, pero es que últimamente también se ha traído muchas rayas. Exacto, y hay mucha gente que siempre ha querido una raya y no sabe que ni siquiera hay rayas de agua dulce, ¿verdad? Sí, Sí. que eso es lo que pasa mucho. Exacto, entonces la La gente gente- cree que ve una raya es como, uy, ¿qué es esa vara? Es de agua salada. Es de agua Eso es lo salada, único que o- piensan. o ni siquiera saben, es como, Uy, ¿en serio? sí, ¿Eso es es de como, agua dulce? como la película esta de pirañas, que Ah. pirañas en el mar, imagínense. O sea, Pero- varas así que pero eso es parte- confunden de la gente. Pero Pero eso es es que- parte de la desinformación. Sí, no, y Exacto. también es como esa curva de aprendizaje que hay para todos los sí, temas. Correcto. Digamos, no es lo Exacto. mismo que uno que ha estado sumergido en esta vara y que ha ido investigando y todo, a alguien que solo lo ve en un acuario. Y también en los acuarios lo ponen muy... le ponen mantarrayas, que mantarrayas uno la asocian solo con Con las las demás, grandotas. sí, y que en realidad eso son, una mantarraya son las grandotas de marinas. Sí, las una como el tamaño de un carro. Ajá, una raya es de agua dulce. Ujú. Sí, la gente también emplea mal el término. Las pequeñas, Ajá. sí. De hecho, ahora, antes de continuar, ¿sabe que uno de la gente que ve el podcast me dice, mándame un saludo? Saludos, sí, mándale saludos. Un compita que el chavalillo tiene unos cíclidos. O sea, yo le he regalado unos cuantos cíclidos. Tiene unos citrinelos, unos nicaragüenses. Unos mae, americanos. Sí, tiene cíclidos. Ajá. Entonces, y tal vez algún día ahí tocamos algún tema también de ciclos. Ah, no, lo que sea, igual, también le puede Sí, mandar sí. el saludo. El chavalillo se llama Ruler. ¿Cómo se llama? Bueno, le decimos Ruler. Ruler. Man, ni me pregunte por qué. Un man. saludo ahí para Ruler de parte del experto de hoy en rayas. Pero bueno, continuando con el tema, sí, entonces, sí, entonces esta hora de las rayas es todo un mundo y Hay bueno, muchos mitos también, muchos Exacto. mitos y hay cosas que sí hay que hacer, otras que no. Igual, conforme vayamos avanzando en el tema, lo Exacto. que es desparasitación, aclimatación, tipos de rayas, ¿qué más? ¿Qué más se puede ver? Compatibilidad con de las peces, enfermedades que normalmente les da enfermedades. o cómo mantenerlas, porque hay gente Sí. que cree que es como cualquier otro pez y tiene sus cosas específicas o Sí. un tanque específico. Correcto. De Porque- dimensiones y así. Exacto, o sea, Pero obviamente es otra cosa, digamos, no es lo mismo recibir la raya y darle la cuarentena allá el tanque que es el... exacto. Ok, entonces empecemos el tema. ¿Cómo usted recibe la raya? ¿Cómo usted elige la raya? ¿Qué es lo que usted tiene que pensar antes de tener esa raya? Ustedes que tienen experiencia en eso. Bueno, ¿Qué es usted? sí, o sea, bueno, más bien Cuando escogió las suyas. yo le quería más bien preguntar qué rayas llegan aquí, o sea, qué es lo que ¿qué es lo que normalmente llega. Sí, lo que normalmente llega aquí, vea, son la Motoro, que es como la más carilla, Y es ¿En un precio? tamaño mediano. sí, son mediano y 15, llegan a ser 20 centímetros de diámetro. exacto.
Y llegan a ser más grandecillas. Sí, llegan que como a 50, Más, un 80. toquecito más, sí. 80 centímetros. Pero digamos, eso es como en el hábitat natural. Yo Sí. nunca, digamos, aquí actualmente, yo nunca he visto una más grande de los que puede ser. Sí, como 50, ¿no? Ahora sí, ya es 50, una hora sí. ya enorme. La suya es la más Sí, grande la- que yo he visto. Sí, es bastante grande. Y gorda, porque Y esa gorda. fue obesa. Sí, esa estaba Sí. bastante bien alimentada. Esa Sí, es otra sí, cosa ahí, la exacto. alimentación. Esa, después la otra que viene es la reticulada, Magdalena, y todo Bueno, Magdalena. lo que hablamos la otra vez, que digamos que la mandan como Istrix, Ajá. pero no es Ixtrix, porque Ixtrix es Es otro una tipo. especie argentina. Exacto. Aquí lo que mandan es Magdalenae Ajá. y la Orbingi. Orbinchi. Y vienen las dos juntas, digamos. Sí, vienen La- mezcladas. Ajá, la Magdalenae se ve porque el patrón son como florcitas Ujú. y la Orbingi es como un gris limpio. Limpio, sí. Y- Sí, eso es lo que viene. Y también viene la Sroderi, era. La Sí, flower. la flower. La flower. La flower. Pero como dijimos la otra vez, no hay vivas aquí. Exacto. No, aquí Pero yo no- llegan, o sea, llegan. Sí, sí, Sí. llega, digamos, en la lista. Sí, la traen como raya guacamaya. Bueno, ¿y qué algo que no llega acá? Bueno, digamos, Leopoldi aquí se hubieron. Y reproducidas aquí Se en Costa Rica. reproducían Sí, acá en hubo. Costa Rica. Lástima, pero ahora quién sabe, yo creo que no debe quedar ninguna. ¿Cómo era que se ya no. llamaba? La última, Baldomero, Ajá. que era del amigo Rodrigo Morera. Él tenía la última, a mí me lo ofreció. Yo es que en ese tiempo no estaba tan metido en eso. Fue así que como unos 7, 8 años. Y Más, creo yo que una quedó en el Acuario 2002. Ajá. Esa fue una, pero esa se vendió. Ajá. Y la última, que era Baldomero, yo sé que la compró un señor que se llama Ronnie. Ya ¿Se sé quién acuerdan, es. Ronnie? Bueno, Exacto. ustedes sí los conocen. Sí, yo sé Exacto. quién es. Sí, Ronnie, él fue el Ronnie. último que se la dejó y después de ahí ya no más. Y a lo que había escuchado, porque no sé si es verdad, los dos padrotes se lo llevaron. Quién sabe, sí. Pero bueno, una lástima porque esas son de las rayas que son negras Con puntos blancos. con puntos blancos. Eso es de lo más chiva que hay en el Exacto. hobby. Pero no, eventualmente la idea es traerlas porque ya están permitidas. Exacto, están No, en la y lista. se puede, y digamos, ya son reproducidas, por ejemplo, en Estados Unidos. Ujú. Entonces, los precios han bajado también. Sí, sí, sí. Es más accesible. Sigue siendo Exacto. caro. Allá que estaba como De la hecho- pareja, una De hecho, pareja. yo he visto que había gente también en Tailandia reproduciendo. Ah, sí, sí. O sea, al final de cuentas, reproduce todo eso. También es muy bueno una raya reproducida en cautiverio. Es mejor Ujú. que una salvaje. Con menos estrés. Es más sostenible. Ujú. Viene ya prácticamente acostumbrada A seco. sí, a A seco, seco, a comer pellets. seco, pellets. Con alimentos congelados, ya que sea las aluminas, todas las cosas. Krill, yo he visto que les dan krill. Yo siento que camarón. vienen súper fuertes. Sí, viene súper bueno. Sí. Ya está acostumbrada y no Ujú. tiene el estrés de ser capturada, de ser recibida después en... Y en los almacenes. sí, esos que en las los tienen. almacenes, después de almacenes pasan a un distribuidor, que ese es el que exporta aquí. Aquí llegan a un distribuidor, que es el que reparte a los acuarios, y el acuario llega a la casa de uno. Es decir, son un montón de manos por las que pasan. Igual un Exacto. montón de horas embolsadas, Ajá. con poca agua. Son muchos factores. Sí, vienen con mucho estrés. Digamos, y como dijo Andrés, sí, la hora de escogerla. Uno lo que busca es que no esté roja por debajo del disco. La forma esté bien, el tamaño. Bueno, hay mucha gente que escoge macho, hembra. Y ahí De otra, hecho- otra cosa, el tamaño depende de la especie. Sí, pero es que. De hecho, digamos, antes de seguir, hay una vara que es súper común. O sea, cuando las bichas están ya, digamos, tocadas. O sea, en vez de estar así como el disco completamente así, como una campana, digamos, se ponen así como un sombrero. Sí, pero para que se entienda, tocadas es ya que Sí, están ya- bastante ya vienen- intoxicadas. Sí, están ya mal, o Sí, sea. sí, ya, punto de morir, por exacto. decirlo así. Ya, o sea, no tiene. Yo diría que ya en ese punto ya no hay vuelta No, atrás no, ya no. prácticamente. No. Es muy difícil. O cuando se les hunde el centro entre ojo y ojo. Ajá. Eso es prácticamente. Es, pues de nutrición severa. Sí, pero como que les da, digamos, como por el estrés, no sé si es algún tipo de daño renal o algo así, pero la jode feo y ya ni marcha atrás. Sí, sí, la jode bastante. Y sí, y ya cuesta darles de comer así en ese. Exacto, y ya en ese punto ya no comen, no se mueven, Sí, eso pasan inactivas. cuesta mucho.
es todo un tema. De hecho, obviamente hay que evitar que vengan con todo eso. Sí, sí, sí. Pero ahí también todo está en la manipulación, el tiempo que duran en aduana, en sacarlas, en todo eso. Por Y más dichis, o menos, usted que pasa comprando peces, ¿cuántas vienen normalmente? digamos, las últimas importaciones se han traído de 30 a 40 rayas. Uy, sí, son bastantes. Son un Pero eso montón. para todos los acuarios del país. Exacto, pero al Pero final... digamos, las últimas vinieron 40 de solo uno y como 30 del otro. Y la mayoría sí, igual ya- venían vendidas. Sí, ya venían todas. Ok, pero digamos, si yo, persona que no ha tenido raya, Ujú. voy y quiero mi primer raya, ¿qué tengo que hacer? Allá vamos. ¿Cómo tengo que escogerla en un acuario? Todo eso, digamos. Ya vamos ahí. Justamente, bueno, siguiendo con eso, o sea, sería igual, o sea, que no esté pandeado el disco, que no tenga esa hundidura en la frente, y también que la raya, o sea, cuesta un toque, pero, o sea, verla comer, obviamente usted no va a llegar al acuario a veces a decirle, ma, échale comida, porque no siempre se podrá, pero, o sea, cuando la raya está activa, se mueve, anda por los bordes. Es que lo ideal y lo más responsable es eso, que usted Ujú. la vea comiendo. Porque ya Andrés aquí, una de las tomas que hizo de las rayas estaban comiendo. Exacto. Y eso es lo más responsable. Pero de aquí ni siquiera la gente tiene el concepto como de cuarentena en sí. Exacto, sí, es un toque Y complicado. más con las rayas tienen que tener un tanque especial o parámetros diferentes a Ujú. los otros, igual que esté comiendo, prepararse con alimentación. Exacto, de hecho, Adecuada. digamos, cuando yo compré la primera mía, o sea, yo la tuve igual, digamos, en un tanque totalmente sola, solo era el termostato y el filtro. Y bueno, importante que el termostato tiene que ser totalmente cubierto porque o sea, la Sí, raya se quema. puede quemar Se quema porque mucho. no tienen escamas, es prácticamente como piel. Correcto. Entonces, bueno, al final de cuentas, bueno, y yo la mantuve así prácticamente un mes y tal vez 2 meses. Sí, que es No. una cuarentena adecuada. Exacto. Y en ese tiempo, o sea, hay que estar revisando que si come, que si defeca, y Sí, estar, todo. y yo, o sea, normalmente en ese tiempo le hago prácticamente cambios diarios, Diarios. como ¿Y qué de es un lo ideal? 10, un 20. ¿Y con qué lo alimentaba? Ah, ya voy. Normalmente lo ideal es seco, ¿verdad? Pero obviamente un bicho sacado de un río no va a llegar a comer algo seco, ¿verdad? Entonces, hay que empezar con como lo más natural que puede haber en un río, digamos. Ellas sienten como el movimiento y obviamente son carnívoras, ¿verdad? O sea, no hay rayas vegetarianas. Sí, claro. Quiero hacer una pregunta. ¿Estas rayas de dónde vienen? Digamos, ¿dónde las sacan? ¿Cuál es el río? ¿Cuál es el hábitat natural de donde ellas nacen y toda la vara? ¿Y cómo putas las capturan? Perfecto, sí. De hecho, o sea, Eso es algo... las rayas vienen, normalmente son de Colombia. Sí, son de Colombia. Las que se traen acá. Exacto, o sea, las capturan prácticamente la gente que vive ahí a los lados, digamos, no sé, como prácticamente como pescadores acá. Sí, es que son. Entonces las capturan y van a centros de distribución y ahí es donde las almacenan y eso, o sea, esa gente las manda. Sí, pero digamos, yo creo que lo que él se refiere con eso es como de dónde son originalmente. Sí, prácticamente digamos, Orinoco. Amazonas. Sí, todo el Amazonas. Todas las las Amazonas. cuencas del Amazonas. Exacto, Sí, que principalmente aquí se trae de Colombia. Sí, exacto. pero digamos, de Ajá. Colombia, ¿qué partes del río? Ajá. Que son Orinoco, Atabapo, El Río Negro. Río Negro. Río Negro. Y Sí, eso que Sí, digamos- exacto, hay varias cuenquillas. Sino que, como se dice, al final, digamos, todo eso es, digamos, todo un sistema económico que vive y es de eso, digamos, no es como que solo capturan en este río y de ahí lo mandan para acá, sino que, Eso es otra cosa, Gui, mucha gente vive de esto. ajá, Ujú. Y se mantiene con esto. Y ahora ahí con todo el problema, la problemática que hubo con Incopesca, el Senac y todo eso, era complicado porque hay muchas familias que dependen de todo esto, de la gente que los captura,
los que los transportan, los que los revenden, los exportadores, los importadores, de ahí es todo un negocio Sí, no, detrás. y digamos, todo esto además, ok, estamos capturando un animal salvaje, Ujú, un animal silvestre, mejor dicho, Sí, porque claro. ahí pertenece a ese lugar y es de ese lugar. ujú. Todo esto también, aunque estemos capturando y extrayendo animales de esto y exista cierta mortalidad, ayuda a la protección de estos animales. Sí. Porque digamos que nosotros, digamos que estas rayas tienen un valor y son importantes para este hobby, permite que las personas entonces les interesen protegerlas, que ellas se reproduzcan en su estado salvaje, proteger los ríos y todo esto al final, aunque estemos extrayendo, ayuda a proteger todos estos animales. Correcto, sí, Ujú. es más responsable que si fuera algo como, por decirlo así, no ilegal. Exacto. Sí, si uno lo regula, igual, ayuda no solo al Sí. pequeño, sino al grande. Y se hacen, digamos, vedas, entonces, digamos, usted puede Ciertas- extraerlos en ciertas épocas del año. Nada más. Le da un tiempo a ellos a que se recuperen y a la vez esto ayuda a que los mismos lugareños digan, mira, yo tengo que conservar este río porque de aquí está viniendo, El ingreso. sí, el El ingreso ingreso. económico y eso ayuda a que ellos protejan eso, le da un valor, monetiza eso y a Claro. la vez estamos conservando estos animales. Y Sí. usted que sabe un poquillo más del CITES, De ¿a hecho, cuál CITES pertenece la Ok, rayas? no sé específicamente a cuál pertenece, pero esto lo que hace es que regula, ya que estas especies, digamos, tienen algún riesgo, el CITES regula, digamos, que estos animales que tienen algún riesgo se puedan comercializar, a qué nivel se pueden comercializar, a qué países se puede, porque el CITES, digamos, es una organización mundial que regula todas las especies de fauna y de flora que se puedan comercializar. ¿Y cómo se puede hacer esto? Si es para el comercio, como son estas rayas, si es para, por ejemplo, un inventario biológico, un... Sí, es más regulado, mucho más estructurado, entonces Exacto, se tiene más control. sí. Y Igual digamos, el tamaño de las rayas también es otra cosa que yo he visto que los todo, castigan. todo eso entra ahí, Ujú. digamos. También hay cosas que no se pueden comercializar, pero sí se pueden tener para un banco genético. Ujú. Porque, digamos, también es importante que uno mantenga especies, pero que usted tenga un banco genético grande en el cual esta especie no se va a estar reproduciendo con los mismos parientes. Sí. Y todo esto digamos, el CITES eso es lo que regula, digamos, que todo esto se pueda proteger y no explotar el comercio de esto. Sí, más bien para mí eso es muchísimo mejor. Es como muchísimo más responsable. exacto. Mae, de hecho, agregándole un poco a lo que usted decía de cuidar el río, yo estaba viendo que en el río Negro, más, estaban como, no me acuerdo qué haciéndole a los delfines, y al final de cuentas, o sea, lo estaban como cuidando más bien los delfines, porque la gente llegaba a prácticamente a alimentar delfines ahí, a verlos. Entonces, los delfines rosados los Sí, estaban, se- los estaban cuidando nada más como atracción para ir a darles de Y comer. digamos, parte de eso, perdón ahí por meter la cuchara, es lo que hace el turismo ecológico. Ujú. Exacto. Digamos, usted tiene este recurso, cualquiera que sea, y si este recurso es importante para que unas personas lleguen y lo observen, eso va a generar todo un sistema alrededor de esto. Sí. ¿Por qué? Porque, digamos, los lugareños o los que vivan ahí cerca, las comunidades, van a poder tener un ingreso a base de esto. Eso implica que ellos cuiden esto porque ese es su fuente de trabajo. Es correcto. Entonces, digamos, ellos cuidan su fuente de trabajo, se beneficia que se está cuidando esa fuente y a la vez esa fuente les genera más ingresos. Entonces es todo un ciclo. Es todo un ciclo, sí. Ajá. Es que eso es lo que se debería hacer, digamos. Con todo Exacto. esto es de mantener eso, porque mucha gente depende de. Pero bueno, volviendo al tema de las rayas con la cuarentena y la alimentación. O sea, yo alimento, digamos, así, recién llegado con lombriz californiana, que es para mí lo ideal. Lo que pasa con eso, digamos, y lo que yo he visto es que muchas veces la gente no sabe hacer la transición a otro tipo de Exacto. alimento. A mí, por ejemplo, a mí me costó mucho. Sí. Es que cuesta, porque Solo querían comer lombriz. esto sí, porque es lo que Exacto. más les gusta. Y lo uno más- dice, ay, lombriz, cualquier vara, pero cuando usted ya, o sea, usted no le puede tirar una, o sea, usted le tiene que tirar un puño de lombriz. Y en cuarentena,
la raya viene débil, o sea, necesita una buena porción para recuperarse, de subir defensas. ¿Cuántos, digamos, en cantidad de masa, cuánto usaba usted o cuánto gastaba? De lombriz. Sí. O sea, yo la salvaba es que hice una compostera y prácticamente ahí sacaba No, y pero sacaba. digamos, digámoslo así como en un Ah, puñito, Sí, puñote. o sea, yo sacaba digamos. prácticamente como... Más o menos así, en números, unas 10, 20 lombrices. Normalmente como 20. 20. En cada, Por- cada por comida. tanda, sí, exacto. ¿Y cuántas tandas? De prácticamente 2. 2. Dos al día. Es que, digamos, también esa es la clave del éxito de Manolo. Porque, digamos, de esas 70, 80 rayas, así ahorita que yo sepa, las suyas, ceviche, Ceviche. Ceviche está ahí atrás, la raya. Yo no sabía que ya la habían bautizado. de toda la vida. Ceviche. Sí, ceviche y, Sí. bueno, Don Eddie que tiene 4 o 5 rayas más. Y todas están súper bien. Ah, bueno, la de Cafay, que esa sí es nueva. Y como 1, 2, 3 personas más Pero que yo sepa. esa Cafay estuvo aquí. Sí, sí. Ujú. Y tuvo más de un mes igual. Y estaba comiendo seco. De hecho, ahí yo subí videos también al canal Ujú. y está ella con ceviche ahí comiendo. Sí, comiendo. Sí, esa es la ventaja. O sea, obviamente usted llega y ve una Pero- raya comiendo seco. O sea, ¿y qué se le puede pedir más? Sí, sí, Sí. sí. O sea, prácticamente ya está súper pegado. Ok, otra vez nos desviamos. Sí, volviendo al tema. Ajá. O sea, entonces la alimentación lombriz, Ajá. tener el termostato cubierto con algún tipo de malla plástica o algo Sí. que no se logre quemar. El tanque ojalá, o sea, a mí me gusta a oscuras. Sí, sí, es que eso es Y bueno, y de hecho, para reducir el estrés y exacto, habíamos usado, todo. Un topper era. sí, un topper, pero ¿qué era el producto que habíamos comprado para Melafix. No, Melafix no, era el Plasipro. Prasipro. Ese es Prasipro. uno de los... Ese para mí es pero mágico. Prasipro para mí, para todos los peces que vienen salvajes, porque digamos, todos los peces salvajes vienen con parásitos. Exacto. Y el Prasipro no es tan invasivo. Y también hay que tener en cuenta que por la fisiología de las rayas, No se les puede dar no se cualquier les puede otra dar cosa. cualquier producto. Eso es el asunto. Porque digamos, las rayas, los bagres, Pero no es lo ahora, mismo otro digamos, pez. antes, digamos, yo que conocía era solo el Plasipro. Ajá. Ahora está General Cure, que digo, los componentes son los mismos. Ujú. Y ahora está el Paraclings. Son Exacto. como los tres que son ideales. Ya Ahora después por de ahí- dicha hay más. Sí, Sí, no, Pero yo- antes era como, no hay, bueno. sí, Sí, no, es sorry. que era Prasi y Metro. Sí, usar el Metro Inasol, que el Metro Inasol para las rayas es demasiado invasivo. Sí, es muy fuerte. Sí, o sea, igual sí hay peces que no aguantan. No, 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 no. Por eso sí hay que tener cuidado, pero ya eso es otro Sí, tema. sí. después. Bueno, y al final de cuentas también algo, digamos, muy común en las rayas, que yo lo he visto en los acuarios, que uno llega y es como, y ve una mota, digamos, en la cola, Ah, sí. una peluzada ahí, y la gente es como, uy, ay, ¿qué es esa vara? O digamos, si le da uno. A la mía, cuando yo la llevé, le pasó despuesito, y yo estaba asustadísimo. y es que también, para los que no han visto, digamos, cuando las rayas vienen, les ponen un pedacito Ah, de... Algo de protección. Depende, a veces es pedazo de cable, Ajá. a veces Sí. es Manguera. manguera, a veces son bambús, pedacillos unos de bambú. bambucitos. Ajá. Y también, ¿qué más? La última era un zacate. de pop. Sí, la última era un zacate que se lo ponen en el aguijón. En el aguijón. Como Eso un es para zacate. Sí, Sí. bueno, como, Un pedazo de como, bambú era como un como bambucillo. un papiro era. Ajá, como un papiro. Ajá. Digamos, era como algo carnoso. sí. Sí, era como un zacate, algo así. Pero Sí, sí, pero- o sea, al final de cuentas eso es para que no se huequee la bolsa. Sí, Ajá. sí, sí. Para que a la hora de transportarlos. Sí, Exacto. Pero y- digo, no, lo ideal es quitarle eso. Sí, no, y ahí es donde se le hace esa Exacto. Esa pelusa. pelusa, Y que yo- eso es de alguna herida que le causa esto. Exacto. Y yo también siento que no solo es eso, sino que cualquier pez, no solo la raya, trae como una mucosa. Sí, no, ellos tienen como Donde una usted mucosa lo que los retira, protege. Ajá. La Obviamente, capa de limo. Le quita eso y obviamente queda expuesto. Eso es de las peores partes. Pero bueno, al final de cuentas, esas peluzadas
Sí, bueno, yo al menos la retiro a punta de cambio de agua. Sí, sí, es que Cambio, sí. cambio. Eso sí, no es una yeguada de agarrar y sacarle 50 y echarle 50 de un solo. O sea, hacerlo como... Es mejor hacer varios cambios. Gajes del oficio. Se me Un regó el agua. accidente ahí. No le digo. Está muy nervioso. Pero sí, o sea, yo lo cambio, o sea, yo cambio tal vez cuando hay un problema de esos son como que puede ser 3 cambios de agua diario de un 10. Prefiero hacer un 10 y 10 y 10 y 10 que llegar y decir 30 de un solo. Es que es mejor, digamos, porque esos 10, 10 y 10 lo que hace es que deja, digamos, que las bacterias y todo lo que hay ahí se carguen un poco y así no sea tan Exacto, tan y grande el golpe. De hecho, otra cosa que cuando llega, o bueno, yo cuando o sea, la paso de un lado a otro, etcétera, o sea, como sea, yo trato de hacerlos con full goteo, full goteo, o sea, de eso de que uno agarra una palanga y le tira así, de normalmente nunca hago eso, o sea, siempre es así con un goteo. Sí, Prefiero que sea lo más suave. Que el goteo, para los que no saben, es, digamos, con una manguerita pequeña, Ajá. por gravedad, Sí. se saca del acuario y va cayendo de gota en gota. Al recipiente Ajá. de la tienda. Exacto, Para aclimatar, para que los parámetros se igualen. Correcto. exacto. Y que vaya poco a poco y no sea un cambio de golpe que puede Exacto. producir. Que Mal. por eso es lo que pasa, que mucho pez se muere, por eso. Sí, más que digamos, o sea, algo muy fuerte, digamos, como un cambio de pH de un punto ya es demasiado para de un pez que viene estresado. No, hay cambios de temperatura. Cambios de temperatura es horrible, o sea, bueno, a mí una vez me pasó que por correr nada más agarré un pez y lo pasé de un lado a otro y el bicho ahí quedó tocado No, y a del veces cambio. es la parte fea de eso. A veces hay que hacer esas decisiones. Porque a veces han pasado demasiado tiempo en la bolsa, ya están contaminados, puede ser amonio, puede ser amoníaco, y más bien ya los peces se están muriendo ahí y uno tiene que Exacto. tomar esa decisión. Sí. Exacto. Pero por lo general rayas es mejor Sí. de una a lo que uno tiene, porque siempre vienen cargadas de todo. Sí. Son muchas horas, es un pez grande, genera muchos desechos. Sí, y lo que he hablado también en todos, cuando usted tiene amonio en agua normal, agua neutra, o de un pH neutro, que es de 7 para abajo, a ácido, que es de 7 para abajo, Ujú. es amonio normal. Si el pH sube y se empieza a hacer básico, que sería de 7 para arriba, este amonio se convierte en amoníaco. El amoníaco es mortal. Sí, es veneno. Y a la hora de abrir la bolsa y se produzca el intercambio de oxígeno en esta agua, el pH va a subir porque se suelta el dióxido de carbono de la respiración de la raya. Entonces, digamos, producimos amoníaco apenas la abrimos, ¿sabes? Correcto. Sí, exacto, y prácticamente es una receta mortal. Sí, la mata, la quema o lo que sea. Exacto. Exacto. Bueno, y continuando ahí con los temas. Bien. Sí, más bien Sí, deberíamos sí. hacer una pausa. Ahora ya hagamos la pausa. Sí, sí. Bueno, ¿cómo haría usted el tanque? O, bueno, ¿cómo es el tanque de cuarentena? Y cómo es ya después el tanque display donde usted va a exhibir la raya, digamos, ya el tanque final. Bueno, hablando del tanque cuarentena, el tanque cuarentena debería estar totalmente vacío, solo el filtro, el termo y nada más. Así uno puede revisar que esté defecando bien, sifonear el suelo, todo. Así uno ve si también comió, si se desperdició. Prácticamente eso es lo único que lleva el tanque. O sea, puede ser igual, como le dije yo, un topper o pecera. Pero a mí me gusta tenerlo oscuro. O sea, tendría que tener la pecera. Sí, usted lo que tenía era un topper negro, Exacto. que igual de también es fácil de desinfectar. Exacto, también. Bueno, y ahora, digamos, hablando del tanque, ya digamos, display, o sea, como usted la debería tener. La única diferencia es que ahí usted sí lo puede adornar, o sea, meterle plantas, meterle ya, digamos, peces compatibles, sustratos. Antes de los peces, ¿cómo es la decoración del tanque, digamos? La ideal. Ajá. Sí, lo ideal, o sea, a mi gusto, sería arena No. fina. Lo ideal, no solo Sí, a su sí. gusto. Ajá. O sea, arena fina Ajá. de río, obviamente, ¿verdad? No le vayan a meter arena de mar, ¿verdad? Porque, o sea, es otra cosa, ¿verdad?
por los parámetros. Tiene que ser fina para Exacto. que la raya no se raye el disco, no afecte los parámetros. Exacto. No vayan a tener piedra así como de construcción ahí, ¿verdad? Porque de todo eso le va a estar jodiendo a la raya. Y otra cosa importante es que el tanque tiene que ser ancho, bastante ancho. Sí, el alto no importa tanto. El alto prácticamente no interesa, o sea, prácticamente es solo para más cantidad de agua, pero, o sea, en realidad la raya, o sea, se mueve hacia los lados, atrás, adelante. O sea, prácticamente es como en 2D, prácticamente que se mueve. Obviamente se suben también a los vidrios, pero, o sea, lo normal es que andan siempre en el suelo. Y también lo importante, la arena fina es para que ella se entierre. Exacto, de hecho, digamos, la raya, digamos, si se siente estresada o algo así, agarre y se escarba y se mete ella ahí misma. Pero, y también pasan como buscando, o sea, como el instinto de ellas es como buscar la comida ahí entre la arena. Eso sí, al final de cuentas les gusta. Obviamente, o sea, ya hablando de la decoración, uno no puede tener, digamos, como troncos enormes, porque eso le va a esa la puede, digamos, lastimar, y además de eso le roba espacio para que ellas puedan transportarse, digamos. Sí, porque de lado a lado. el nado de ellas es muy en la superficie del sustrato, Exacto, no es en la columna del agua. exacto. Y compatibilidad, se pueden poner con coris. Prácticamente la compatibilidad es con peces grandes, prácticamente. Que no O sea, se los vaya a comer. Exacto, o sea, por ejemplo, las creniciclas o ciclas, Arowanas. arowanas, o sea, cosas que, o sea, una arowana está arriba y la raya abajo, por ejemplo. Óscares. Oscar, o sea, yo la mía la tuve con un Oscar, pero bueno, y según entiendo, el Oscar tiende como ahí, como a medio mordisquear a veces, o es medio quisquillosillo, entonces, o sea, le podría morder los ojos. Sí, no, y de hecho usted las tenía con unas satanos, que al final usted me las dio a mí, Exacto, porque la raya se comió una, o Exacto. intentó comerse. exacto, ese es el asunto, que uno cree que, o sea, que siempre van a estar bien, pero si ya la raya crece y crece y crece, y ve un pez pequeño, o sea, esa es la regla para cualquier pez, o sea, el más grande se come el más pequeño, o sea, como sea. Entonces ese es el asunto, o sea, obviamente la raya tiene un discote grande, puede cazar una satanoperca, digamos, Ujú. o un geofagus, y ese es el asunto, o sea, sí pueden estar por un tiempo, pero tendría que ser o adulto, o de ganarle en bastante tamaño. De hecho se me olvidaba también la parte de la alimentación, digamos, que mucha gente usa de alimento cuando no hay lombriz y obviamente no quiere comer la raya seco, usan es alimento vivo, o sea, oluminas, camarones pequeños, cosas así. Y el único problema, o sea, que yo le veo a eso es que a veces la raya ve como, digamos, dice, uy, ¿qué es esto? Peces, y entonces empiezan a solo tratar y cazar y cazar y cazar. Entonces agarra, usted mete, por ejemplo, no sé, digamos que digamos una cicla, ya la bicha va a pensar que es comida y la va a tratar de estar cazando. Ese es el único problema. Y también parásitos, exacto, que la gente nada más agarra, saca las aluminas y las tira sin desparasitarlas, o nada más las usa y ya. Y bueno, y obviamente van parásitos y que dentro de la alumina y se alojan en la raya. Sí, entonces lo ideal sería un alimento seco, un alimento ya preparado. Exacto, o sea, ya después lo ideal sería usar solo alimento seco. Y bueno, no hablemos de marcas, pero digamos, ¿qué alimento es lo que hay que, digamos, ¿El que usaba usted? ajá, qué hay que buscar en un alimento que usted alimentar las rayas, digamos? Exacto, digamos, para eso lo ideal es que sea para carnívoros y que sea sinking, o sea, que se hunda. Porque obviamente de alimento que flota, obviamente la raya no va a ir hasta arriba. Y lo otro es de alto en proteína, ¿verdad? Ok, entonces sería un alimento, digamos, peletizado. Sí. Y el tamaño del pellet ahí importa, o le puedo dar desde cualquiera, digamos, desde un pequeño, mediano, o tiene que ser, digamos, el más grande que yo encuentre. No, en realidad prácticamente le puede dar casi que cualquiera, o sea, obviamente uno muy pequeño tal vez lo vaya a ignorar, o sea, hay que meterle tal vez algo mediano, pero igual, yo antes hacía una mezcla que era como de 3 para meterle un poquito más como de variedad, porque al final de cuentas también hay que estar variándole la dieta, o sea, no solamente siempre. le dar lo mismo. O sea, yo a veces les doy, digamos, seco, a veces les doy tilapia, pero ya congelado, ¿verdad? O sea, lo descongelo. El filet. El filet, La que uno exacto. compra en el súper. Exacto.
Porque tras de eso, siento yo que le da o sea, le aporta bastante. Además, es muy barata y es para consumo humano, o sea, viene sin parásitos en teoría. Además de que es muy fácil, ¿verdad? O sea, usted nada más saca el filete, lo corta, lo pica y lo tira al tanque. Obviamente, o sea, la transición de lombriz y todo eso hasta llegar a seco, o sea, es... ¿Cuánto tiempo le tomó a usted? A mí la verdad me duró como 3 meses. ¿Y 3 cómo meses. usted hace esa transición, digamos? Porque me imagino que no es agarrar, no sé, un día y decir, hoy ya no le voy a dar lombriz y le tiro esto y ya comió eso, sino que debe haber algún proceso. Sí, exacto, o sea, yo lo que hago es más o menos, empiezo, digamos, los primeros días de cuarentena, full lombriz. Ya después comienzo a tirarle, por ejemplo, como pedacitos de tilapia en forma de lombriz, digamos. O sea, Tiras. tiras, exacto, esa es la palabra. Así empiezo hasta que ya veo que ya empieza a comer tilapia. Ya uno puede usar otra carne, por ejemplo, camarón o alguna otra cosa. Digamos, y en cuanto al camarón, ¿hay algún, el que es naranja, blanco, En del realidad, río? sí, en realidad yo no, yo he usado cualquiera. Cualquiera Sí. se lo come? Y Es digamos, que yo he escuchado... se puede usar, digamos, como es que el más barato es el que ya viene congelado, digamos. Sí. El que ya viene Ese así. también se puede usar. De hecho, bueno, yo he escuchado, digamos, que mucha gente lo que usa es como para rayas, o sea, carne de pez de agua de mar. Sí. Entonces, digamos, no usan tanto tilapia, no sé cuál será la razón, pero... Yo, digamos, en ese tema, tema he de escuchado un tema también de parásitos. Porque, digamos, por ejemplo, en la artemia, que se usa artemia viva, de que se desencapsula, se eclosiona la artemia, los parásitos que posiblemente puedan estar en esa artemia no son transferibles a los peces de agua dulce, porque están acostumbrados a vivir en agua salada. Entonces puede ir por este tema. Sí. Sí, algo así podría ser, exacto. También es por tema de economía. Sí, puede ser. Además de que prácticamente en agua dulce hay muy pocos Hay muy peces. pocos, sí. Agua salada y uno va a cualquier pescadería y encuentra... Pero hay otra, digamos, además de la tilapia, está la corvineta, los mejillones, que mucha gente le da, Exacto. camarón y, bueno, las lombrices, los alimentos, sí, esos peletizados para carnívoros más que todo, que se hundan. Y yo creo que eso sería, Sí, bueno, ahí exacto. las olominas, O mucha luminos también, sí. gente. Tilapia también, tilapia Exacto. viva, chiquitica. Las pequeñas. Sí, en realidad, o sea, prácticamente es como la misma dieta de un pez carnívoro normal, nada más que ella ocupa de algo en el suelo, digamos, algo que se hunda, ¿verdad? No como una arowana que ocupa que todo flote. Sí, Bueno, eso es lo ideal, ¿verdad? sí, eso es lo ideal. Porque Sí, ahí, yo me acuerdo, las suyas comían hasta arriba, que usted les ponía lombrices Exacto, y llegaban ellas, subían y comían. sí, eso también es cuestión de costumbre. exacto. 3 No, vea, meses Sí, obviamente hay peces de que prácticamente o sea, como que se acostumbran. se acostumbran y no solo eso, sino como que tiene la habilidad de buscar más, o sea, siempre tienen como esa hambre. Y es el de instinto. buscar más. Exacto, es como un cola roja, o sea, un cola roja normalmente no se muere de hambre, o sea, si el alimento está arriba, él sube. Sí, no, y también, digamos, en estos peces que son un poco más complicados, uno debería también impulsar como esto de alimentarlos con todo. Porque si a uno se le alimenta, se le elimina, no sé, el alimento X, Sí, o no de esta consigue marca. tilapia. ¿no? Exacto. El pez tiene que estar acostumbrado a comer otra cosa. Si no, van a haber problemas. Sí, de hecho a mí me pasó que yo las tenía acostumbradas con Massivor ese. Massivor, sí. O carnívoro. Sí, No, están los Massivor. dos. Massivor es el pez grande. Sí, el Y Massivor. Carnivore es el chiquitillo. Yo los tenía acostumbradas con Massivor. Sí, porque en ese momento teníamos la facilidad de comprar un montón, o sea, Ajá. casi que por kilo. Sí, Entonces, uno estaba ahí prácticamente muerto de risa y solo alimentaba con eso. El momento que ya no tuve yo, bueno, voy a comprar otro, compro el otro y no le gustaba, y no le gustaba, y no le gustaba, y prácticamente lo desperdicié. Hasta que ya lo logré que se la comieran. Pero, o sea, ese es el asunto, o sea, que uno no puede estar dependiendo de solo uno. Pero ¿y lo que cómo pasa logró es- hacer, bueno, Sí. cómo logró hacer que ella se comiera este nuevo alimento? ¿O simplemente fue persistencia? Sí, no, prácticamente, o sea, yo lo que hago es como paso a paso, o sea, tiro 3 de uno y un pellet del otro. Y ahí va, o sea, ella tal vez al principio sí lo siente. Y siente la diferencia de sabor o tamaño o la forma, no sé. Y empiezan a probarlo, a veces lo mastican y lo escupen. Es igual al inicio con la lombriz, o sea,
a veces, o sea, uno llega y le tira la forma de la lombriz en tilapia y sienten la diferencia y de una vez la escupen Sí. y la dejan ahí. ¿Y qué otra cosa iba a decir yo? Bueno, eso es importante, pero digamos, en cuanto igual la alimentación, igual de desparasitación, Sí. ¿cada cuánto, digamos, cuando llega la raya, cada cuánto hay que desparasitar? ¿O a los cuántos días se desparasita O la sea, raya? yo empiezo desde el primer día Desde el primer día, con el Pro, con el Prasi Pro. que esa es la marca de elección suya. Es que es la vieja escuela, me imagino que le pasa como Sí. a mí. Sí, exacto, o sea, es porque con eso lo usé y no he tenido el chance, digamos, como decir, voy a comprarme otra raya y voy a probar este otro producto, digamos. Pero lo ideal es estar prácticamente también probando lo nuevo para ver qué tal. El problema es ese, que a veces uno dice, qué miedo ir a probar algo nuevo, ¿verdad? O sea, el miedo al cambio. Pero... Sí, es más fácil lo conocido y que Exacto, y más que es una raya que normalmente a veces no llegan o Y solo- llegan mal. Solo lombriz californiana se usa. Sí, prácticamente sí, porque en teoría tienen más proteína de lo normal, digamos, que una así como de jardín, digamos, esas que son como oscuras. Sí, pero ¿por qué tiene más proteína? La verdad no sé. Ah, interesante. Pero Se eso es lo podría que averiguar, sí, se podría investigar, a ver. a ver qué. Y Andrés digamos, va a poner aquí por qué tiene. ok, ahora mi pregunta es, yo tengo 2 rayas, digamos que, bueno, como su caso, compré una hace 3, 4 años y acabo de comprar otra. ¿Las puedo poner juntas? Digamos, después del tiempo de cuarentena y todo lo que ha Sí, pasado. al estilo mío. Ajá. No, no se puede. Sí, depende del tamaño. Exacto. O sea, si las podría tener juntas, el asunto es que, digamos, por ejemplo, en el caso mío, que yo tengo un macho grande y una hembra pequeña, el macho va a tratar de copular, de tratar de dominarla, digamos, en cierta manera, y eso al final de cuentas va a estresar demasiado a la otra raya y prácticamente Sí, es que, digamos, la lastima, la Esa lastima. parte es muy agresiva en esos. La en cosa. en ellos sí. En esos peces es muy agresiva ahí. Le meten el aguijón y se muerden. Se el muerden, disco, sí. exacto, y se le pone una encima de otra y empiezan, o sea, es bastante el acoso que le dan. O sea, normalmente debería ser la hembra la más grande que el macho. Pero, por ejemplo, yo en este caso que estoy ahorita, prácticamente solo Las tiene que tener separadas. la tengo que tener, sí, separado. ¿Y cómo diferencio yo un macho de una hembra? Muy fácil, eso es súper fácil. Pero El- tal el- vez alguien no lo sepa. No. En realidad, sí, es fácil, pero digamos, prácticamente, o sea, a veces es complicado porque cuando llegan, vienen Son pequeñas. No tienen desarrollados los No órganos. los tiene bien desarrollados, pero sí es bastante, digamos, fácil cuando la raya se pone, o sea, en los laterales de la pecera, digamos, y se le ve, digamos, en la base de la cola, digamos, 2 tubos largos a la par de la cola, eso sería un macho. ¿Y cómo se llaman esas estructuras? Andrés me lo va a decir. Yo no soy el experto en rayas. No, pero ¿cómo se llaman? Ah, no sé. Los claspers. Que es lo mismo que tienen los tiburones. Sí, serían las Exacto. buenas. Sí. Pero... Ese es en el macho y la hembra no los tiene. Y la hembra no los... Exacto, la hembra es prácticamente la base de la cola sin nada, Igual, totalmente. desde bebé se les ven, digamos. Exacto, desde bebé se ven, o sea, aunque sea un macho recién nacido, o sea, tienen unas cositas así como 1 centímetro, chiquititos, pero se ven. Y obviamente ya un macho ya adulto, sí son unas cosas, pero así enormes. Esa es otra cosa. Yo he visto rayas no tan grandes y tienen los claspers muy desarrollados. ¿Eso Entonces qué es será? como los humanos. Y digamos, si mi interés no es reproducirme, digamos, reproducirse, Pero sirve. las rayas o esto, ya me confundí. Eh, ¿Qué elijo, un macho y una hembra o es lo mismo? Digamos, Prácticamente. si yo quiero tener nada más una raya y una pecera, así como un display en mi casa. Sí, o sea, Es lo mismo. sí, o sea, al final de cuentas, en teoría las hembras son más grandes. O sea, si usted lo que quiere nada más es mantenerla y puede mantener cualquiera mientras tenga un tanque bien grande, digamos, ancho. Eso es lo que yo dimensión así ya Exacto. para una raya. ¿Cuánto es? Mínimo. Manuel. O sea, el ancho, lo importante es, o sea, a mi caso, o sea, ojalá sería 1 metro, digamos, 1 metro o De unos ancho. 80 de ancho. Exacto. No tan alto.
Sí, De no unos tan... 40. Sí, puede ser unos 40, o sea, de hecho, digamos, ¿Y largo? ahí podría ser, yo diría mínimo 1.5 metros, mínimo. O sea, a mí me encantaría, digamos, para las rayas mías un tanque 2x2, o sea, 2 metros por 2 metros y ojalá unos 40. Sí, que este es un tema importante, porque mucha gente dice, mira, 200 litros para este pez, No. 300 para este pez, 10 galones para este pez, no sé. Al final hay que pensar también el comportamiento del pez, cómo se desenvuelve para crear el tanque en cuestión a esto, porque digamos, una raya está utilizando el fondo. Por ejemplo, a mí que me gustan los discos, ellos utilizan un poco más el alto. columna, El alto, sí. Entonces, tengo que pensar en eso. No es solo el galonaje, Ujú. sino también es cómo van a utilizar ellos esta pecera. Igual ahorita usted en cuánto la mantiene. Ahorita, bueno, el tanque mío es de 250 y tiene, creo que son 70 o 75 de ancho. Ujú. O sea, está prácticamente ya... Pero en la literatura el mínimo son 400 litros, si no me equivoco. No sé, tendría que investigar. Sí. 250 galones que son como unos 1000, una cosa así. 1000 205, ok, un galón son 3,7854 litros. 200 litros Bueno, son 50 galones. Andrés lo va a poner aquí. Sí, ahí igual en la literatura Sí. recomiendan más o menos como de entre 400 y 600 litros. Sí. Este compañero tenía una pregunta. Una pregunta del público aquí. Volviendo un toquecito, ¿usted qué tiene? La macho y la hembra. Bueno, el macho y la hembra. Usted no, o sea, ellos copulan, se reproducen, no tiene miedo como que se reproduzcan para tener que volver o eso no sucede, o cómo, o sea, ¿cómo sucede cuando se reproducen? Que se reproduzcan. Sí, exacto. O sea, normalmente se reproducen ya, digamos, a una edad más o menos que puede ser como 4 o 5 años, me imagino, más o menos. Ya cuando tienen un tamaño grande. Y bueno, la hembra, como le dije, o sea, tiene que ser más grande para que pueda alojar prácticamente las crías. Y ellas nacen vivas. Entonces salen ya desarrolladas. O sea, no va a haber un huevo o como otros peces que ponen huevos o cosas así. Esos salen ya vivas o sea, es como un parto normal. O sea, salen ahí nadando, salen así en chorro varias. ¿Y más o menos cuánto duran en la gestación? Como Eso sí, no lo tengo Creo que aquí, son pero Andrés lo va a poner aquí, dice. 3. Pero usted no, o sea, ¿cuánto Entonces, llevan con las de ahorita? Ahorita, digamos, yo tengo, ¿cuánto es con la mía? Como unos 5 años, tal vez. Sí, 5 años. Por eso, como pero unos no, 5 o sea, años. ha pensado en eso, como que Sí, de hecho, digamos, la idea mía Era eso. era eso. Pero, o sea, la idea era, Empezó al revés. empecé al revés, exacto. Ah, O sea, debería haber sido al revés. O sea, Ya, ya. una hembra enorme de 4 o 5 años y un macho de más pequeño. De ¿el un macho año, que lo va a 2 años. matar o qué va a hacer? No, o sea, en realidad, digamos, ahorita, prácticamente eso lo tengo, digamos, así como, digamos, sin... Sí, hobby, nada más. Sí, como porque los quiere hobby, mantener. exacto, no va a ser como negocio, que, o sea, si hubiera negocio ya hubiera dicho, bueno, ¿quién me vende una hembra ya desarrollada? Pero digamos, ¿y el macho en cuánto lo tiene? El En macho la está en azul. 250 ¿Y y la la hembra? hembra ahorita está en 125 ¿Y galones, por qué no lo hace al revés? porque el macho es demasiado grande. Sí, pero en 125 puede estar ahí. Es Para que que no se le haga tan grande el y- tanque tiene, creo que son 60 de ancho ese. Es que el tanque es más alto que ancho. Exacto. Es muy alto para estas rayas, que volvemos a eso mismo. Tal vez si las medidas fueran invertidas, Exacto. le funcionaría. Pero... Sí, es que ese macho sí, ya que es muy ese macho grande. Es muy grande, pero y que tiene disco 60. Sí, es una cosa enorme. Entonces ya es enorme. De hecho, bueno, una promoción a mi canal de YouTube, Que Ahí. Andrés va a poner la descripción ahí. en la descripción lo pongo, hice un tour de la casa de Manolo Ah, exacto. y ahí salen las dos rayas, digamos. Y a simple vista es bastante la diferencia. Sí. Lo que Digamos. tiene que hacer es dármela, yo la tengo en mi tanque y cuando ya meta la hembra y la llegue a un tamaño decente, ya yo le devuelvo el macho. Podría ser. Hay que traer más. Sí. Sí, de hecho, digamos, la idea mía ahora, digamos, o sea, lo que me gustaría sería, digamos, que si me deshago de ellas, o sea, sería como de conseguir unas Leopoldi. Pero, ok, volviendo a la pregunta de Rolo, su idea, ok, usted los tiene como hobby y le gustan las rayas. Exacto. Pero su idea es reproducirlas o simplemente tenerlas. Realmente solo tenerlas. Si en un caso se me reprodujeran, digamos Sí, que sería ya un éxito. las junto, sí, sería, o sea, sería genial, pero no es como que diga yo,
estoy como... Sí, pero no es como que usted diga, mira, voy a crecer rápido esta hembra para reproducirla. Sí, no, realmente no. Sí, en realidad, o sea, para eso en serio tendría que tener otro tanque ya prácticamente igual. Para las crías, digamos, si nacieran crías, o sea, ya hay que Sí, armarse de diferente. está- O sea, hay que pensarlo de manera responsable, no es solo pensar, mira, los voy a reproducir, sino también tiene que pensar, bueno, el mercado existe, pero digamos, cómo moverlas, cómo las va a crecer, Rapidito se le mueven esas rayas. todo, digamos, todo eso, digamos, tiene que pensar eso. Sí. Pues la gente también reproduce, bueno, aquí reproduce muchas cosas solo por el hecho de reproducir y no piensan tal vez en cuidar la línea de este pez, No. no sacar híbridos, sino más bien cuidarlos. Exacto, eso de los híbridos en realidad es súper importante porque imagínense uno, o sea, como que meta otro ahí. Pero en las rayas sí se da mucho híbrido. Sí, hay mucho híbrido también. Exacto. En las rayas sí hay mucho híbrido, porque yo he visto Leopoldi con Motoro, he visto Bosemani con Leopoldi. Sí, y o en sea, las rayas sí se da mucho A mí, híbrido. a mí lo que me gusta es de mantener la línea, como debe de Sí, ser. es que digamos, bueno, ahí, Usted es más purista. ahí Exacto. metiendo la parte biológica, digamos, al ser todas del mismo género, que Ujú. es Potamotrigón, Sí, se ellas puede. se pueden hibridizar. Son especies del mismo género, Sí. entonces pueden hacerlo. Pero no es lo ideal, es igual con las viejas. ¿Sí? Las viejas igual, yo vi híbridos de Sonatus con Cispilum o Maculicauda también. Maculicauda con Cispilum. En lo que son ciclos Las centroamericanos Mascuspilum. hay muchos híbridos. Digamos, un pez muy conocido, el Flowerhorn, Ah, sí, es un híbrido. Es un super híbrido. que de hecho está viendo el Flowerhorn en las listas de ahorita, sale como Amphilophus citrinellum. Ajá. Y en realidad es un híbrido de varias especies. Sí, claro. No es Entonces- solo esa. Ajá. Sí, pero sí, es que ya eso es onda, es que usted es más purista. Igual, y las rayas esas, las Batman. Ah, sí. Sí, eso. Andrés va a poner una aquí para que vean cómo es eso, pero Expliquen qué es una raya. esa- Es una raya Batman, es igual, una prácticamente eso es una raya, imagínense. O sea, la raya igual, Redonda. nada más que sin la parte de arriba. raya. Sí, como, Entonces queda como la Como silueta de Y Batman. ¿Eso a qué Convocado. se debe? Es un pez mutante. ma, eso es genética. Salen ahí de vez en cuando y Sí, son como deformidades, sí, son prácticamente. deformidades. Se mezclan varias generaciones Sí. y sale una de esas. Sí, Y esas son muy buscadas. y es algo completamente diferente al, digamos, a mi personalidad, a lo que a mí me gusta reproducir, por ejemplo. Sí, pero de ahí exacto. la gente la busca Sí. mucho y yo estuve viendo un tiempo también que criaban araguanas con 2 cabezas. Exacto. Igual era un montón de plata lo que pedían. Sí, prácticamente cualquier animal de 2 cabezas, serpientes, tortugas, todo eso es un boom. Correcto. Sí, hay personas que les gusta eso. A mí, por ejemplo, personalmente, no me agrada. No, no. Es que no. Tiene sus, digamos, tal vez lo podamos discutir en otro podcast, pero digamos, tiene sus repercusiones, digamos, Sí, tanto es que sí. físicamente en el pez, porque digamos, no se va a desarrollar igual, no tiene las mismas posibilidades. Ya hay también otra parte que es la física, que digamos que hay personas que les gustan, hay personas que buscan algo más específico, digamos, como por ejemplo, si yo estoy reproduciendo un ángel, a mí me gusta que tenga todas sus aletas, todo esté completo, Que estén rectas, que Ajá. estén bien formadas. que no esté deformado. Y hay personas que más bien buscan esto, que digamos, sí, es Lo como... exótico, Es como raro, es atractivo, diferente. pero también, digamos, esto tiene implicación, digamos, en Es lo como que ese es la morbo selección también. natural, digamos. En estado natural esto no sobreviviría. Sí, no sobrevive jamás. Es como el albinismo también, Ajá. el albinismo, los antocrómicos, ¿cuáles otros son? Santocrómico, Axánticos. axánticos. Exacto, salud y también, ok, por ejemplo, hay ciertas líneas de peces que lo importante es que siga estos patrones, digamos, por ejemplo. En un disco, En un es disco. más fácil. Pero, o sea, todo Un eso al final de cuentas es también un problemón. Porque Sí. la gente dice, ay, pobrecito, este pez. Y usted rescataba peces así. Sí, no, no, y yo rescato peces Sí, así. todavía. Por eso, pero digamos que usted qué pasa reproduciendo, qué va a hacer digamos que reproduzca, no sé, 500 ángeles. O sea, y salen, digamos, 100. Es que Va a yo, mantener 100. yo los mantengo ahí en la casa. Exacto. Pero digamos, un gran reproductor.
Es que Sí, lo ¿qué responsable, haría? lo Pero responsable es que sería no, eso. no es responsable que yo le entregue a usted un Ujú. pez Deforme. que esté deforme, que esté enfermo, que esté, no sé, que padezca de algo. Sí. Exacto, y de hecho, digamos, o sea, cambiando, digamos, como de onda, digamos, la gente que reproduce perros, o sea, por ejemplo. También, también. O sea, la gente dice, como, por ejemplo, los Rhodesian, ¿sabes cuáles son esos? Sí, sí, sí. Esos, los Ridgeback, o sea, cuando no, No tienen sé. cresta, o sea, es un perro ahí Ah, ya sé. Sí. que tienen una cresta. Ajá, lo que y se cuando les hace no como tienen un mojo cresta, acá atrás. Exacto, cuando no tienen cresta, es Crestado como, rhodesiano. o sea, es como, oye, no, ¿qué es eso? Es un zaguate. Sí. Y prácticamente, o sea, lo sacrificaban. Entonces, ahora ya, digamos, está aceptado que tenga o no cresta, digamos. Y obviamente en peces es diferente porque la gente dice, bueno, tal vez no tienen las dos aletas, digamos, del ángel así, o una es más pequeña que otra. Sí, no, digamos, yo todo eso lo que hago es, lo guardo y ahí, Es aceptado, pero no es responsable. ajá. Ujú. Y por ejemplo, lo que yo le traigo a Israel, trato de que venga con todo lo que En implica regla. ser un ángel. Hablando ya de los ángeles. Ujú. Y todo lo otro, y yo lo guardo y le trato de darle calidad de vida y todo, pero a mí no me parece responsable darle a alguien un pez que ha sido Deforme. deformado Sí, o que exacto. Pero, por ejemplo, en cosas, por ejemplo, como los koi, que se reproducen un montón, digamos, no son 2, 3 koi, sino que son 500 o 1000 koi de un solo, que, o sea, que va a ser uno con tanto Ma, pez. igual el criador responsable, ma, suena feo, pero descarta a los que no, Exacto. no son buenos. Y ahí es donde va, digamos, La calidad del sí, nombre. la calidad y todo el asunto, pero al final, digamos, esos, de todo tiene, digamos, como un propósito. ajá, digamos, de un koi estamos hablando que es el pez más caro del mundo, porque puede llegar a valer miles de 2.2 millones de dólares. millones de dólares Exacto. fue el último, el récord. De esos es uno ¿En en millones? cuántos millones que han reproducido. Exacto. Igual el koi también, el normal es la carpa que es color feo. Sí. Ya después ahí fueron haciendo cruces. Sí, no, digamos, todo eso también. Igual el flower es un híbrido, Sí. sí, que es muy buscado. Los discos son híbridos, son muy buscados. Exacto. Pero igual tienen ciertos rasgos Sí, genéticos. ahora que están los Polar Blue de moda. Ah, sí, esos son híbridos. Sí. Exacto. Pero bueno, volviendo al tema, o sea, todo tiene, digamos, su propósito. O sea, hay peces que solo comen peces. Sí. Entonces, bueno, ahí lamentablemente se tiene que usar de alguna manera también los... Y eso, o sea, suena un toque feo y medio concho, pero... Y a veces hay que tomar esas decisiones. Sí. Que suenen feo y todo. Exacto. Y entonces, Bueno, y más o menos entonces las recomendaciones para... Porque al final de cuentas tocamos el tema de las rayas. O sea, yo digo porque, o sea, de lo que yo han he venido visto, muchas. han llegado muchas y hay muy pocas vivas. Sí. Entonces, o sea, yo lo que quiero es que obviamente no haya solo 3 personas en toda Costa Rica con rayas, Sí, ¿verdad? no, y que no satanicen a las rayas así como, mira, este es el pez imposible que nadie puede tener, sino que más bien, digamos, la gente Se aprenda, informe digamos, más. que sí, se informe, que hay una curva de aprendizaje, que digamos, no es, mira, que quiero tener peceras, nunca he tenido ninguna, voy a tener esto, sino que más bien se informe un poquito y vayan creciendo y aprendiendo en eso. Exacto, y prácticamente no agarrarlo como un adorno, digamos. Al final de cuentas es un pez que está en un río, digamos. Allá salvajemente y la idea es darle de lo mejor posible de vida. Digamos, así en resumen, así como, si usted le va a decir a una persona, no sé, en pocas palabras, cuáles son todas las recomendaciones para tener una raya ya. Sí, bueno, así ya. O sea, lo primero es que lean primero de qué especie vayan a querer. Porque no es lo mismo, o sea, si van a tener un tanque enorme o ya lo tienen planificado o ya lo compraron, un tanque grande, está bien de prácticamente tenga cualquiera, pero si solo van a tener, o sea, o piensan tener un tanquecito pequeño de una raya más pequeña, o sea, pensar en todo eso. ¿Y las rayas cuáles son las más pequeñas? De prácticamente de la Sorbingi y la Magdalenae. Magdalenae. La Magdalenae es más pequeña, pero tiene la cola más larga. Exacto. La Orbingi el disco es más grande, pero la cola es más pequeña. Y, o sea, Motoro. las motores sí son ya tamaño para mí grandecito, la verdad. Y digamos, entre todas estas, Magdalenae, Orbingi y Motor, ¿cuál recomienda usted ¿Qué como es lo que primera llega raya? aquí? ¿Qué? ¿Cuál, digamos, de entre estas tres especies, Ajá. qué es lo que llega aquí?
Bueno, llegan la Flower, pero ya... Sí, pero es que ese Ajá. ya ese es otro nivel. ¿Cuál recomienda usted que sea mi primera raya? Como principiante, así ya. Con Sí, poco conocimiento. Yo diría que prácticamente, si tiene el espacio de la pecera, de una Motoro. Y si no, de una más pequeña. ¿Y por O sea, qué la al- Motoro? ¿Por qué la Motoro? La Motoro yo siento que es muy fuerte, digamos, por ser más grande de lo normal. Ya digamos, una raya más pequeña ocupa que el lombriz más pequeña, o sea, trae más cuidados, como cualquier pez más pequeño, más delicado. Siento que es la única ventaja de la Motoro, digamos. Pero bueno, para empezar, o sea, sí o sí, de tener lombriz, o sea, alguna fuente de lombriz californiana o algún tipo de lombriz, prácticamente, o lumina, que yo no lo recomiendo, pero es lo que hay. Y prácticamente también tener la parte de los medicamentos, o sea, por Sí, ejemplo, ok, el digamos, Pracipro. por tamaño y todo eso sería mejor la Motor. Exacto. Ajá, y Sí, yo de siento tener que es todo- como la raya que aguanta más. Ujú. Y que, digamos, ¿qué tendría yo que pensar? ¿Qué tengo que alistar? ¿Qué es para...? Sí, ya se tiene que tener listo antes de ir a comprar una raya, sí, ¿verdad? Obviamente tener Un el tanque tanque con- listo. Un tanque Con de el- cuarentena. Sí, el tanque cuarentena ya montado con el filtro, el termostato. No va a ser un termostato barato tampoco porque se puede quemar. O sea, el termostato, ¿verdad? Se puede quemar. O calentar más o no calentar lo suficiente. Y, Sí, invertir sí, en cosas invertir. de calidad. Exacto. Y de ahora hay demasiada calidad. O sea, se consigue prácticamente De todo un poco. de todo. Y también, por ejemplo, de pensar qué es lo que uno quiere y leer sobre la especie, porque hay gente que nada más agarra y dice, ay, qué bonita, me la voy a llevar. Y eso es como, o sea, Sí, yo es lo que comparo con otras cosas, por ejemplo, como un perro, o sea, que diga uno, ay, qué lindo este cachorrito, pero es un pitbull. Ya usted sabe que tiene que entrenarlo, Un ya usted gran sabe que- danés, o sí, que va a un tener gran un danés, apartamento. exacto. O sea, usted no va a tener un gran danés y vive en un apartamento de 60 metros cuadrados, ¿verdad? O sea, ocupa ya un patio, ya sabe que va a tener que sacarlo todos los días. Sí, no es un adorno como mucha gente pinta las peceras, sino es más bien otra mascota. Exacto, exacto, o sea, ya es algo de cuidado. Y además de que es un pez, prácticamente no es así barato. No. O sea, entonces al final de cuentas, ¿de quién quiere votar? No sé, 100,000, Ahorita 150,000. sí, son, digamos, las Magdalenae y las Orvilla andaban como para 60, 75. Ah. Y las Motoros 150, 130. Exacto. Ese Obviamente era el rango. la gente que está en esto no va a llegar a decir, bueno, deme dos para probar. matarla, sí, o para probar. O sea, ya debería venir con todo eso informado. Y igual, o sea, no es así como que no hay información en internet tampoco, ¿verdad? O sea, ahí es demasiado y hasta en YouTube, que para mí es como lo mejor. Uno encuentra demasiados videos y no solo en inglés, o sea, hay prácticamente en todos los idiomas. Sí, no, De hecho, ahorita- usted, Andrés, tiene un video también de los cuidados de las rayas. Sí, ese mismo, el tour. Ujú. Lo va a poner aquí abajo y ahí, pero digamos, ahorita es mucho como de, si uno quiere, uno puede hacer las cosas y las puede encontrar. No, pero es que ahora, Pero como hablamos en otros de los podcasts, es que ahora hay mucho más información, hay mucho más química para las aguas, hay mucho más de tipos de filtros, tanques. La gente como que mucha gente se ha informado un poco más. Sí, No. y de hecho, digamos, antes la gente no le da tanta importancia como a la química, por ejemplo, el pH o estar revisando ciertos... Eso es algo que no dijimos nada en todo Sí, el las podcast. químicas del agua. Parámetros del agua. Ya, Exacto. tírelos. Para mí, o sea, yo normalmente las tengo de 6.5. Y a veces es un toque complicado porque si usted no tiene el agua, digamos, a eso, obviamente uno no puede estar peleando con el pH toda la vida. Al final de cuentas, digamos, yo para la cuarentena, la primera vez la tuve con agua de ósmosis. Entonces, para mí fue súper fácil mantener cierto pH. Porque siempre el de ósmosis me salía justamente en eso. Entonces lo mantuve así el primer mes y ya después era agua de tubo normal. Y ahí sí subió a 7. Y ahora prácticamente ya no peleo con el pH. O sea, lo mantengo así. Lo importante es mantener la estabilidad del agua. Sí, vamos, en la literatura y lo que es ideal es
de 5.5 hasta 6.5. Eso es lo que se Exacto. recomienda. Pero, digamos, también es otra cosa que yo tengo problemas, es con estar jugando tanto con la química del agua. Digamos, Ujú. si yo puedo mantener estable esta química del agua, y es lo ideal, eso es lo mejor que yo puedo hacer. Pero digamos, si yo voy a estar, no sé, por ejemplo, jugando con el pH y bajarlo, pero no lo puedo mantener, entonces me va a estar bajando y subiendo y bajando y subiendo. Eso es lo que me va a generar problemas. Exacto. Y hay mucha gente que tiene ese problema. Lo ideal es conseguir los parámetros que necesitan los peces, y es lo que debemos hacer. Sí, Pero eso no- va dentro de la responsabilidad. Si Ajá. usted sabe que sus parámetros o su pH no va a estar así, mejor no tenga una raya. Exacto. Pero nosotros tenemos que dar eso, digamos, nosotros tenemos que dar esa estabilidad. Sí. Porque no es lo mismo que yo me ponga con agua de ósmosis y la baje, pero tenga algún buffer en la pecera, como algo calcáceo, y esto me lo suba a un solo. Sí. Porque va a estar en un sub y baja, y esto va a matar los peces. Correcto. Exacto. Exacto, sí, o sea, obviamente, por eso le digo yo, la cuarentena, o sea, totalmente vacío. O sea, nada que la vaya a afectar. Igual, Pero, Dios. cambios de agua, Sí, exacto. constante. Sí, igual, como dije, o sea, por goteo, ojalá, o sea, lo más suavecito. Y a veces uno, por atarantado o algo así, hace un cambio de agua muy brusco y usted hasta lo nota, es como, uy, se comporta diferente. O sea, y a veces uno cuando llega, digamos, de hecho a mí me pasó eso, cuando yo compré la primera raya, yo decía, uy, ¿será normal esto? ¿Será que se va a morir? Y yo la veía y a veces se quedaba ahí, digamos, como de un lado, y decía yo, uy, ¿será normal? Entonces uno ya va conociendo el propio pez con la propia cuarentena, y usted lo comienza a conocer. Sí. Que a veces uno dice, pero qué raro, porque como que se quiere salir la raya. O sea, ya uno dice, ok, tal vez era oxigenación, se apagó el filtro, o está muy quieta, algo pasa, o está muy caliente el agua, no hay buena oxigenación. Sí, al final este hobby es de eso, digamos, de estar nosotros observando, investigando, informándonos, y a la vez de crear ese conocimiento que nos da la práctica. Porque digamos, no es lo mismo lo que dice la literatura, como dice Isra, a lo que ya aplicamos en la práctica, a lo que nos funciona a mí, porque algo que me funciona a mí no le puede funcionar a usted o a usted. Y aquí mismo en Costa Rica, que estamos en un país pequeño, Sí, pero digamos, usted vive en Heredia, sí, las yo vivo en- calidades de agua son Ajá. diferentes. Yo vivo en Cartago, usted vive en San José. Todas nuestras aguas son diferentes. Totalmente. Sí, o sea, de gente que tiene AIA, otros tiene no sé cómo. Ese pH aquí. Sí, Sí, o hasta las mismas asadas. Sí. exacto. Sí, sí, igual hay gente también que tiene agua de pozo. Exacto. De hecho, por ejemplo, en Acerrí, o sea, ahí viene el agua del propio río. Entonces, obviamente, si algo se muere en el río o pasa algo en el río, o sea, que boten algo, limpien, etcétera, o sea, puede ser un problema para. Eso es otra cosa que igual hay que tener cuidado, porque a veces uno porque el pez está ya estable y usted tiene los parámetros indicados, y usted llega y por A o por B, como pasa muchas veces, limpiaron los tanques y le echaron más cloro del normal, y usted llegó y hizo un cambio. Exacto. Y también por eso hay que investigar y pensar los peces, porque tampoco es darnos un dolor de cabeza a cada uno por no poder llegar a los parámetros ideales de este pez. Totalmente. Sí, no. Entonces, no sé, si uno sabe que le va a, no sé, imposibilitar por la parte económica, por el termostato, lo que sea, que esto vaya a sumar a la factura, uno tal vez de ese pez, aunque uno lo quiera tener no da para las condiciones. Sí, no da. Y no lo ideal, lo que hay que hacer es tener las condiciones necesarias para ese pez. Ujú. Entonces también ahí lo que hay que hacer es investigar y pensar, mira, este pez no es para mí. Sí. Tal vez mejor me voy con este otro, que este sí sirve en mi agua y puedo yo darle toda la calidad de vida que él necesita, porque al final es una vida. Eso sí es una vida, correcto. Sí, y a veces también, ya para terminar, con la idea, hay gente que dice, ay, solo quiero ver el tanque bonito. O sea, por ejemplo, un día estos fui a una casa y habían justamente esto, los glow con una concha enorme ahí adentro. Digo yo, o sea, la gente cree que, o sea, el mar y un río es de lo mismo. Sí, ¿no? Entonces, o sea, Pero eso es que también es
poco a poco y con Ujú. la información que hay, ir informando a la gente, decirle, bueno, esto está bien, esto no está bien. Igual, enseñándole a la gente lo que son químicas de agua, temperaturas, pHs, amoníaco, nitratos, nitritos, todo eso que es química de agua, que es para uno que está allá en esto, ha tenido tiempo de verlo. Exacto. Y Sí, no, al final de cuentas, digamos, esta especie de hoy que vimos, o sea, no es algo así como que diga uno imposible. imposible y, o sea, es algo bastante posible, pero obviamente no es un pez para, digamos, para cualquier persona, o sea, ocupa sus cosas, ya, o sea, como les dije, o sea, Espacio. espacio es bastante importante, pero, o sea, no es un pez así como para novatos, digamos, que de alguien novato ya quieres algo colorido, por ejemplo, o algo que se pase moviendo mucho. Si la raya va a estar escondida, por ejemplo, y no son colores tan vivos, por ejemplo, como los glows, los tetraglow. Sí, los Ketaglow, los cardenales, cosas Exacto. así de color. Que en realidad lo que la gente busca es más que todo es eso. Exacto. O sea, al final de cuentas es un pez, o sea, diferente. A la O sea, gente le gusta mucho porque, digamos, alguien que ve una raya que nunca ha visto una de agua dulce siempre es que chiva pez. Exacto, o sea, la gente de hecho, o sea, la gente llega a la casa y es como, uy, ¿qué es eso? Sí, no, yo creo que ya para finalizar, lo que nos deja esto es que debemos investigar, cerciorarnos del pez que vamos a tener y Sí. todo lo que va a implicar tener Aplica esto. para cualquiera. Ajá. Para cualquiera, sí. Como Para dice, cualquiera. desde un tetraglobo hasta una raya, las ciclas, porque todo eso influye. Sí, Las hasta un guppy. ciclas, sí, un guppy. Sí, porque- hasta el propio beta, o sea, la gente, betas. o sea, un beta que es lo más normal, lo más común. Es que lo que más se consigue, lo más Exacto. económico y que no es lo ideal, pero digamos, pueden estar en unas condiciones muy pequeñas, muy estrechas. Sí. Porque en realidad el hábitat de ellos natural es un pozo. Ujú. Por eso es que el beta es tan popular en el hobby. Sí, más que es como del pez que el típico de no ocupo ni filtro, ni termostato, ni nada, solo un tanque. Y la gente se va por eso, ¿verdad? Sí. Que Sí. obviamente no es el caso de la raya. No. No, igual esos peces sencillos, entre comillas, también tienen lo suyo. Tienen lo Entonces, suyo. por eso, digamos, creo que sería bueno finalizar esto en que cualquier pez, no sea solo una raya, puede ser un guppy, puede ser cualquier pez que a usted le interese, necesita de que usted investigue y vea qué son las características que necesita este pez para que su vida sea buena, porque estamos hablando de una vida. Correcto. Igual, no, digamos, usted puede investigar mucho también, pero igual usted no se puede quedar con solo una fuente, No. tiene que ser varias fuentes. Eso le iba a decir Varias yo justamente. opiniones. Eso justamente le iba a decir porque hay mucha gente que es como, solo agarran y se meten al primer link de YouTube o al primer link de Google y van a ver, digamos, ahí lo más típico, pero no es como la mejor base, o sea, hay que estar revisando, comparando una con otra. Sí, no, y no solo eso, sino también, digamos, también uno, ok, nosotros decimos mucho lo de buscar opiniones, pero también hay muchas opiniones que son, mira, he tenido esto 10 años y no ha pasado nada, pero hay una diferencia en lo que es vivir bien y otra es sobrevivir. Muchos peces, ok, o uno mismo, cualquier animal puede, o flor, lo que sea, digamos, una planta, puede sobrevivir a ciertas Ujú. características que no sean las adecuadas, pero una cosa es estar sobreviviendo siempre y otra cosa es vivir bien, vivir pleno, digamos, es muy diferente y entonces eso es lo que nosotros tenemos que dar Exactamente. Así es. Muchas gracias. y estamos, muchas gracias. Bueno, los vemos en el próximo podcast y si pueden déjenos ideas ahí en los comentarios. Y ojalá compartir el video. Claro, eso es muy importante para seguir desarrollando temas, como dijimos antes, que ustedes nos pregunten, que nos digan cualquier duda, inconveniente, para eso estamos. Sí, de hecho quedan muchos temas. O sea, Sí, a mí hay me temas gustaría ahí tocar infinidades. los peces africanos en uno de los capítulos próximos, porque Sí. son peces que no son comunes y son muy Sí, bonitos. Es usemos como- entonces esto, un llamado y que venga alguno de los expertos en africanos y Exacto. nos ayude y los invitamos aquí. Porque para mí el africano es como prácticamente una barrera entre lo aguadulce con Lo salado. con lo salado. Es como, la gente le gusta peces coloridos y
esos africanos son súper coloridos. Bueno, Un día de aquí escu- los podemos ver. Un día escuché un comentario de una persona que dijo, los africanos son los marinos de la gente pobre. Así eso fue lo que me dijo y yo. Bueno, hay y africanos muy casi- caros. Ah, Digámoslo ahí. como todo, hay, Nada más los trophies. sí, no, como es, no vayamos muy largo, hay guppies de $200, Exacto. un trío, betas de igual, De no. $100. De de aquellos, todo. los macrostoma eran. Los macrostomas, los salvajes. Ajá. Exacto. Sí, no, Sí, no. no, hay de todos precios. Todo tiene precios. O sea, hay marinos de que valen 3,000. Sí. Sí, no, ojalá 10,000, sí. en la próxima ahí podamos traer el primer invitado, porque para que nos Exacto. hable de africanos. Exactamente. Ojalá. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Nos Hombre. vimos.